Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré del macartismo. El macartismo fue un fenómeno político, social y cultural profundamente marcado por el miedo, la propaganda y la tensión internacional de la primera fase de la Guerra Fría. Para comprenderlo de verdad hay que situarse en Estados Unidos, a finales de los años 40, cuando el país acababa de salir victorioso de la Segunda Guerra Mundial y se encontraba transformándose rápidamente en una superpotencia global. La alianza con la Unión Soviética había sido puramente estratégica. Una vez derrotado el nazismo, la relación entre ambas potencias se convirtió en rivalidad ideológica. El capitalismo liberal estadounidense y el comunismo soviético pasaron a verse mutuamente como amenazas existenciales. Ese clima de confrontación fue el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento del miedo interno a la infiltración comunista. La sociedad estadounidense de la época estaba atravesada por una paradoja. Por un lado, era una sociedad orgullosa de sus libertades civiles, de su constitución y de su identidad como tierra de oportunidades. Pero por otro, vivía una ansiedad profunda ante la posibilidad de que el enemigo ideológico pudiera estar dentro de casa. El triunfo de la Revolución China en 1949, el desarrollo de la bomba atómica soviética ese mismo año y la Guerra de Corea, iniciada en 1950, intensificaron la sensación de amenaza global. En este contexto, la sospecha se convirtió en una herramienta política poderosa. Antes de que el término macartismo existiera, ya había antecedentes. Durante los años 30 y 40, el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, conocido como House Un-America Activities Committee, investigaba supuestas infiltraciones comunistas en sindicatos, universidades y la industria del entretenimiento. Este comité empezó a llamar a testigos y a exigir declaraciones públicas sobre afiliaciones políticas, creando un modelo de interrogatorio que más tarde se volvería central. El miedo al comunismo no era nuevo, pero a partir de finales de los años 40 se convirtió en una obsesión nacional. El nombre del fenómeno proviene del senador republicano Joseph McCarthy, quien en 1959 pronunció un discurso que marcó un punto de inflexión. Afirmó poseer una lista de comunistas infiltrados en el Departamento de Estado. Nunca presentó pruebas sólidas, pero eso resultó casi irrelevante. Lo importante fue el impacto mediático. Su retórica era simple y eficaz. El enemigo estaba dentro y solo una vigilancia extrema podía salvar a la nación. La prensa amplificó sus declaraciones y pronto su figura se convirtió en un símbolo del combate anticomunista. El macartismo no fue solo la actividad de un político ambicioso, sino que también fue una cultura del miedo institucionalizada. Se promovieron investigaciones, audiencias públicas y listas negras. Miles de funcionarios fueron investigados y muchos perdieron su empleo simplemente por sospecha. El concepto de lealtad se transformó en una herramienta de control político. El gobierno exigía juramentos de lealtad y revisiones de antecedentes ideológicos. El simple hecho de haber asistido a reuniones de izquierda años antes podía arruinar una carrera. Uno de los escenarios más conocidos del macartismo fue Hollywood. La industria del cine tenía enorme influencia cultural y por tanto se convirtió en un objetivo prioritario. El Comité del Congreso llamó a declarar a guionistas, directores y actores para que confesaran sus afiliaciones políticas y delataran a los otros. Un grupo de cineastas conocidos como los Hollywood 10, los 10 de Hollywood, se negaron a cooperar, invocando la primera enmienda de la Constitución. Fueron encarcelados por desacato al Congreso y posteriormente incluidos en listas negras que le impidieron trabajar durante años. Esta persecución transformó profundamente la industria cinematográfica. Muchos artistas se exiliaron, otros escribieron bajo seudónimo y el miedo condicionó los contenidos culturales.
El impacto del macartismo en la cultura fue enorme. Guionistas evitaban temas políticos, actores temían expresar sus opiniones y la autocensura se volvió habitual. La libertad de expresión, uno de los pilares del sistema estadounidense, quedó gravemente dañada durante este periodo. El caso del dramaturgo Arthur Miller es ilustrativo. Su obra The Crucible utilizó los juicios por brujería de Salem como metáfora de la casa de comunistas. El paralelismo entre la histeria colectiva del siglo XVII y la paranoia del siglo XX fue tan evidente que la obra se convirtió en un símbolo cultural de resistencia al macartismo. No solo el mundo del espectáculo sufrió las consecuencias, también las sufrieron académicos, científicos y funcionarios que fueron objeto de sospecha. El caso de Julius Rosenberg y su mujer, Ethel Rosenberg, fue uno de los más controvertidos. Acusados de espionaje para la Unión Soviética, fueron ejecutados en 1953. Aunque existían pruebas de espionaje en el caso de Julius, el juicio estuvo rodeado de controversia y contribuyó a intensificar la sensación de que el comunismo era una amenaza mortal interna. Otro caso significativo fue el de Alger Hiss, que era un exfuncionario del Departamento de Estado acusado de espionaje. Aunque fue condenado por perjurio y no por espionaje, su caso alimentó la narrativa de infiltración comunista en la alta esfera del gobierno. Estos procesos judiciales muy mediatizados reforzaban la percepción pública de que el enemigo estaba en todas partes. La figura de McCarthy alcanzó su apogeo cuando comenzó a acusar al propio ejército estadounidense de infiltración comunista. Las audiencias televisadas del Senado mostraron por primera vez al público su estilo agresivo y sus métodos intimidatorios. En 1954, el abogado del ejército pronunció una frase histórica durante una audiencia, que ¿no tiene usted sentido de la decencia? En ese momento marcó el inicio del declive del senador. El público empezó a percibir sus acusaciones como excesivas y carentes de pruebas. Ese mismo año, el Senado de Estados Unidos censuró oficialmente a McCarthy, lo que significó el fin simbólico del macartismo como movimiento dominante. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Miles de personas habían perdido sus carreras, su reputación y, en algunos casos, su libertad. El miedo había demostrado ser una herramienta política poderosa y peligrosa. Desde una perspectiva histórica, el macartismo suele interpretarse como una advertencia sobre cómo la democracia puede vulnerar sus propios principios en momentos de crisis. La tensión entre seguridad y libertad, tan presente en aquel periodo, sigue siendo relevante hoy en día. El macartismo demostró que las paranoias colectivas pueden erosionar derechos fundamentales, incluso en sociedades que se consideran profundamente democráticas. El fenómeno también dejó huella en el lenguaje político. La palabra macartismo se usa hoy para describir campañas de acusaciones sin pruebas, especialmente cuando se utilizan para silenciar o desacreditar a oponentes políticos. Es una herencia cultural que muestra cómo un episodio histórico puede convertirse en un símbolo universal. Mirando en retrospectiva, el macartismo fue tanto un producto de su tiempo como una lección para el futuro. Surgió del miedo de una amenaza, pero evolucionó hacia una persecución indiscriminada que dañó la esencia de la democracia que pretendía proteger. En ese sentido, la historia del macartismo no es solo la historia de un senador o de una década concreta, sino la historia de cómo el miedo puede transformar una sociedad entera. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.